Buenas, compañeros y tutor. Mi nombre es Nancy Mireya Torres y junto a mi compañera vamos a presentar lo de la prueba piloto. Primero que todo, vamos a ver las instrucciones para el aplicador o el evaluador. No llevar preguntas a fondo hasta que no termine la prueba, las preguntas claras y entendibles, explicar la prueba detalladamente. Instrucciones para el evaluador. Se realizará una encuesta de 10 ítems para evaluar el ciberbullying. Las preguntas constan de dos respuestas, sí o no. No hay respuestas abiertas, no hay respuestas ni correctas ni incorrectas. Vamos a presentarlo de la ficha técnica. La finalidad es que nuestra prueba busca determinar si existen ciberbullying en los adolescentes del colegio José Ilianas Cuyana, cómo se está desarrollando, en cuántos ha afectado en esta relación al fenómeno de ciberbullying. Nuestra prueba busca determinar si existe ciberbullying en adolescentes, como si se están desarrollando, cuántos se están afectando en la relación del fenómeno. El nombre de nuestra prueba se llama SAN. Los autores son, pues, mi nombre, Nancy Mireya Torres, y el nombre de mi compañera, Yerly Caterina Buitrago. El rango son rasgos generales que se trata sobre ciberbullying. Los rasgos particulares son depresión y ansiedad. En este momento voy a dar una definición de cada concepto. El ciberbullying se define como el uso de algunas tecnologías de información y la comunicación como el correo electrónico, los mensajes telefónicos, la mensajería instantánea, los sitios personales, vejatorios y en comportamiento de personas en líneas de una forma individual o en grupo. La depresión. La depresión, desde el enfoque cognitivo de Bell en 1972 se define como la depresión, una serie de conceptos negativos de sí mismo, del mundo y del futuro, mismo que conlleva una serie de distorsiones sistemáticas en un proceso de información. La ansiedad. Ese estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo o suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo en esto una emoción complicada y displacentaria que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato asomativo. Ayuso de 1988, Bulbena de 1986. En general, el término ansiedad alude a la combinación de distinguidas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuidas a peligros reales, sino manifiestan ya que se forman crisis, bien como estados de persistencia difuso, pudiendo llegar al pánico. No obstante, puede estar presente en otras características. La definición operacional es bajo el rendimiento académico, ausencia en la aula de clase, aislamiento de miedo, irritación, dificultad de comunicación. El lugar, la duración fueron 20 minutos y la población fue el Colegio José Díaz. En esta prueba está diseñada con el fin de conocer si existen casos de ciberbullying o acoso entre los estudiantes del colegio. Esto nos ayudará a identificar o a entender muchos problemas que se presentan en la institución debido al ciberbullying, como en salud mental de los estudiantes. Nuestros reactivos, el valor de los datos de nuestras respuestas son dicotómicas, sí y no. Sí se le otorga el número 1 y no se le otorga el número 0. En estos momentos, nuestros reactivos, nosotros los hicimos por medio de preguntas como la primera: en el último mes has sido víctima en una situación de ciberbullying en tu colegio. ¿Sabes de alguna situación de ciberbullying en algún familiar o compañero? La tercera es: ¿consideras que el ciberbullying genera pensamientos negativos en víctimas? La cuarta: ¿te has sido acosado por medio de las redes sociales? La quinta:
¿Sabes si el ciberbullying o a quienes acudir si te sientes en peligros? La sexta, ¿has recibido amenazas por redes sociales? La séptima, al ver tu celular sientes miedo o angustia. La octava es, ¿has recibido amenazas las cuales hayas contado con algún familiar cercano? La novena es, ¿has sido agresor de caso de ciberbullying? Y la 10, si tienes la oportunidad de denunciar algunos casos de ciberbullying. En este momento le doy paso a mi compañera Yerly. Hola, muy buenas tardes. Soy Yerly Caterina Buitrago Albarracín y para iniciar con los resultados que obtuvimos en nuestra prueba piloto, los participantes fueron un total de 20. Nuestra población fue adolescente, elegimos una edad mínima de 14 años para que estos pues pudieran personalmente dar la autorización para la realización de su prueba y no tener que contar con el consentimiento de sus padres. Y la edad máxima de los participantes fue de 18 años de edad. Entonces, ya con todos estos datos, acá pues quería compartir la encuesta que realizamos. Entonces, acá pues los datos, como lo mencionaba nuestra compañera, pedíamos el nombre, la edad. Aquí poníamos pues el consentimiento inicialmente para iniciar el desarrollo de la prueba. Obtuvimos 20 respuestas de los 20 participantes. Aquí se nos logra ver también las estadísticas. Y un momento. Ya con estos resultados pudimos generar esta tabla. Entonces, como nuestra compañera Nancy pues lo mencionaba anteriormente, lo primero que hicimos fue otorgar los valores. Entonces, hombre igual a 1, mujer igual a 0. En el caso de la respuesta, sí equivale a 1, no equivale a 0. Fueron 10 ítems, entonces en la encuesta lo que se hizo fue crear el Excel y en esa parte lo único que generamos o lo que hicimos fue modificar los datos. Por ejemplo, el participante número 1 es hombre, entonces ponemos 1 en vez de la palabra hombre como tal para hacer pues la facilidad para obtener los datos como la frecuencia, los promedios y pues la demás información con relación también a los porcentajes. En este caso, por ejemplo, el participante 1 que es de género masculino, respondió no, por ende, en vez de la palabra no, ponemos 0. Aquí, por ejemplo, respondió sí, entonces en vez de sí, ponemos 1. Aquí tenemos unos datos como el promedio y la suma, por ejemplo, total, junto al promedio de la suma total. Sin embargo, bueno, ya esos son temas que vamos a analizar más adelante. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a ampliarlo. Entonces, aquí, en relación a los porcentajes, el porcentaje lo obtuvimos tomando el valor total de las respuestas positivas que se obtuvieron en cada uno, dividiéndolo en 20, que es el total de los participantes, y multiplicándolo por 100. Esa es una regla de tres básica. U otra forma también fácil de realizarlo es realizar la fórmula del porcentaje en Excel. Y, por ejemplo, entonces acá en el ítem 1 tenemos que el 15% de los participantes a la pregunta que anteriormente ya redactó mi compañera Nancy respondió que sí. Eso quiere decir, aunque no esté escrito aquí, que el 85% restante había respondido que no. Ah, bueno, entonces en el ítem 2 el 55% de los participantes respondió que sí, en el ítem 3 el 85% respondió que sí, y así demás como podemos observar en esta parte con los demás ítems. Ya al hablar del promedio, entonces, bueno, en este caso tenemos un promedio de edad de los participantes. El resultado fue que la mayoría tenían 16 años. Bueno, el promedio como tal lo podemos sacar con el SPSS, que es un programa igual, como nos decía el profesor, según los análisis que necesitemos, es muy completo, nos arroja resultados bastante completos, o también podemos hacerlo en Excel. ¿Sí? Entonces el promedio del ítem 1 fue 0,5, el promedio del ítem 2, 0,55, el promedio del ítem 3, 0,85 y así con los demás resultados.
El promedio, por ejemplo, aquí de la suma total fue 3,75. Aquí tenemos unos datos que fueron realizados con el programa de SPS. Entonces, de una vez, según lo que le pidamos, pues nos arrojó la frecuencia, el porcentaje válido, el porcentaje acumulado. Y ya en esta parte, al hablar de la frecuencia, bueno, al hablar de la frecuencia, estas tablitas las realizamos en Excel. Entonces la frecuencia la sacamos solamente, pues puede ser en Excel teniendo en cuenta la fórmula que es igual frecuencia, paréntesis, datos, punto y coma, grupos, cierra paréntesis, control, más shift y enter y ahí tenemos la frecuencia o igual pues en el SPS que es como más automático. Estas las hicimos con Excel y en relación a la frecuencia de sexo, nos dirigimos ya teniendo también en cuenta los valores mencionados anteriormente, que de nuestra prueba, 11 participantes fueron hombres, 9 participantes fueron mujeres. En la frecuencia del ítem 1, 3 participantes respondieron que sí, 17 participantes respondieron que no. En la frecuencia del ítem 2, un participante de la frecuencia del ítem 2, 11 participantes respondieron que sí y 9 participantes respondieron que no, teniendo en cuenta que sí es 1 y 0 es no. Aquí igual los demás resultados, por ejemplo, la frecuencia del ítem 9, un participante respondió que sí, 19 participantes respondieron que no, y la frecuencia del ítem 10, todos respondieron que sí, ningún participante respondió que no. Ya estas tablitas las generamos con el programa SPS, entonces le pedimos la media, el error típico de la media, la mediana, la moda, la desviación típica, el mínimo y máximo, y aquí también es bastante completa, nos arroja los porcentiles y los resultados de cada uno de los ítems, que en este caso fueron 10. Igualmente aquí nos arroja la frecuencia, el porcentaje válido, el porcentaje acumulado. Y ya al hablar del último punto, que son los resultados de confiabilidad. Entonces, el resultado de confiabilidad nosotros lo obtenemos por medio del alfa de Cronbach. Por medio de ese vamos a saber si nuestra prueba es o no confiable. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, bueno, aquí el resumen de los casos válidos fueron 20, que significa el 100%, no hubo ninguno excluido. Y aquí nuestro alfa de Cronbach fue menor a 0,7, porque, bueno, ese fue el valor según la encuesta que nosotros realizamos, lo cual quiere decir que nuestra prueba no tiene una confiabilidad aceptable, ya que para que sea una prueba con confiabilidad aceptable o considerarla buena, debe ser menor a 0,7. Igual acá tenemos los estadísticos de los elementos, aquí le solicitamos la media, la desviación típica, la cantidad, pues aquí 20 por los participantes. Aquí nos habla ya de la estadística si se llega a eliminar un elemento. Podemos eliminar un elemento con el fin de que el total del alfa de Cronbach de pronto nos suba el valor a que sea mayor a 0,7. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros no lo realizamos porque si lo realizábamos debíamos dar una explicación, de pronto se iba a alargar un poquito más el trabajo y no teníamos como mucha experiencia en este tema. Entonces, igualmente aquí la estadística, si se llegara a eliminar, como indiqué anteriormente, se puede eliminar para poder subir el valor del porcentaje del alfa de Cronbach. Sin embargo, pues en este caso no lo realizamos. Y bueno, acá también solicitamos la media, la varianza y la desviación típica. Como lo indiqué anteriormente, nuestra prueba pues no es una prueba confiable, ya que su valor anteriormente mencionado fue de 0,608. En relación a las conclusiones, ya las va a redactar mi compañera. En conclusión, en este trabajo hemos puesto los procesos más relevantes de ciberbullying, muestra en lo personal que los jóvenes el valor moral y la educación desde casa. Es importante que la comunidad educativa realice un plan de prevención y orientación que los incluya a todos los estudiantes, padres de familia, docentes, autoridades de colegios para lograr una mayor comunicación sobre este fenómeno social. De esta manera, evitar afectaciones de estado emocional en los adolescentes, mantengan un alto rendimiento académico. Es indispensable el concientización en los adolescentes sobre las ventajas y desventajas que conllevan a utilizar Internet
redes sociales, sobre todo orientación sobre la violencia escolar, cibernética y las consecuencias que generan esta peligrosa práctica entre los estudiantes. Y estas Y pruebas ya con la, reactivos, qué pena, sí. ah, mi com- estas pruebas con reactivos pueden formularse con herramientas como El SPS, ese. eh, el SPS, nos pueden ayudar a realizar un análisis asertivo y tomar decisiones que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Muchísimas gracias, tutor y compañeros. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí ya lo recorto. Bueno, a ver si se me guardó. Ya te lo envío. Bueno, chao.